Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 20 de mayo del 2026. El día de hoy tenemos una conferencia titulada Venezuela hacia la conquista de la libertad por Andrés Velázquez. Hay que recordar que esto es parte de los foros, de las conferencias que hace el instituto durante el transcurso del año y en este caso nos interesa conocer qué es lo que va a pasar, qué es lo que piensa la gente y los participantes de este foro sobre la situación de Venezuela. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, invito a la doctora Beatriz Rangel, que nos dará una bienvenida a este evento. La doctora Rangel es una muy reconocida internacionalista con maestrías en Desarrollo Económico de Boston University y en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Desde el año 94 ha desarrollado su carrera en el área de operaciones y la consultoría. Actualmente es directora gerente de AMLA Consulting Group y directora del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida, doctora Rangel. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenos días a los presentes, a nuestros amigos cibernéticos y muy especialmente a quienes nos siguen desde Venezuela, donde las dificultades de comunicación son enormes. Continuando con la serie Venezuela en Transición, cuyo objetivo es recoger las voces de aquellos líderes de la sociedad civil venezolana que permanecen en el país y que protagonizaron la gesta libertaria del 2024, liderada por María Corina Machado y coronada con la elección de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Hoy tenemos el honor de presentar a uno de sus más destacados protagonistas, Andrés Velázquez. Es esa gesta que ya figura en las páginas más gallardas de la historia democrática de América Latina tuvo en Andrés Velázquez a uno de sus actores fundamentales. Desde su adolescencia ha luchado incansablemente por la libertad y la democracia en Venezuela. El Inter-American Institute for Democracy sigue de cerca esas gestas y difunde sus resultados, fiel a su misión de defender y promover la expansión de la libertad en las Américas. Su naturaleza de think tank privado y sin fines de lucro reúne a hombres y mujeres de diversas formaciones, sensibilidades ideológicas e intereses en la preservación y ampliación de los espacios de libertad que hay en nuestra región. Asimismo, cuenta con un importante fondo editorial en el que se recoge el talento y el análisis sobre los derroteros democráticos de América Latina. También publica varias veces al año los Democracy Papers, donde se presentan análisis diversos sobre temas de actualidad y relevancia para el logro y preservación de la libertad. La conferencia de hoy, Venezuela hacia la conquista de la libertad, tiene como expositor a un hombre que ha dejado profundas huellas de compromiso y sacrificio en la lucha por la libertad venezolana. Andrés Velázquez, uno de los fundadores de la Causa R, creó el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Siderúrgica del Orinoco, SIDOR. Fue el primer gobernador electo por voto popular del Estado Bolívar en 1989 y ha sido víctima de fraude electoral por parte del régimen chavista en las elecciones del 2008, el 2012 y el 2017. Perseguido tras el triunfo de Edmundo González, logró mantenerse en resguardo y solo recientemente ha regresado a la palestra pública, luego de los acontecimientos políticos que llevaron a la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. La conferencia de Andrés Velázquez será seguida por breves exposiciones de un panel verdaderamente excepcional. Alexis Ortiz es parlamentario de Venezuela y prolijo autor de obras que recuentan el difícil camino del exilio. Armando Arratia es el presidente de COPEI en los Estados Unidos. Omar González es miembro del Comando Político de Mente Venezuela y ex gobernador del Estado Bolívar. Y Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo, va a cerrar el acto con sus reflexiones sobre el tema expuesto por Andrés Velázquez. A todos les agradecemos su presencia y su permanente apoyo al Inter-American Institute for Democracy.
La moderación va a estar a cargo del talentoso investigador Francisco Endara Daza. Comencemos, pues, a dilucidar cuál será el camino que nos conduzca a la recuperación de la libertad en Venezuela bajo la guía y la experiencia de Andrés Velázquez. Muchas gracias, Beatriz. A continuación damos el paso a el señor Andrés Velázquez. Por recordar simplemente, el señor Velázquez fue el primer gobernador electo por voto popular del estado Bolívar de Venezuela. Fue dirigente sindical, presidente también de la causa ERE, miembro de la plataforma unitaria. Bienvenido, señor Velázquez. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, disculpen, tengo saltos en la señal y de repente si falla mucho tendríamos que quitar la cámara para darle mayor fuerza a la comunicación. Bueno, por ahora continuamos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Beatriz Rangel por la invitación y por supuesto a todos los que hacen posible desde el Instituto Interamericano por la Democracia de esta conversación para compartir estos criterios que tenemos sobre este proceso hacia la transición democrática en Venezuela. No podría comenzar esta conversación sin antes hacer referencia a un caso que nos ha conmovido a todos en el país y, por qué no, también a la comunidad internacional. Es el caso de Carmen Teresa Navas, una mujer que prácticamente vivió un vía crucis de 14 meses preguntando por el paradero de su hijo, deambulando de un lado a otro, de cárcel en cárcel, preguntándole al régimen por el paradero de su hijo. Y bueno, eso convirtió su vida en un sufrimiento y un dolor, porque sin piedad y sin compasión alguna le negaron constantemente la verdad sobre la muerte de su hijo. Y eso también acabó con su vida. De tal manera que yo pudiera decir hoy que la muerte de esta madre, Carmen Teresa Navas, y la de Víctor Quero Navas, su hijo, fueron asesinados por los mismos que mataron a su hijo. Ella fue asesinada por los mismos que mataron a su hijo. Por eso perdió la vida. Y comienzo por aquí para ubicarnos exactamente lo que ha significado a lo largo de todos estos años la lucha por la libertad en Venezuela. Porque no podemos olvidar, por supuesto, esto que ha conmocionado al país y que ha llenado de rabia a Venezuela hoy día. Y igualmente no podemos olvidar a Neomar Lander, no podemos olvidar a Jorge Redmond, a Robert Redmond, no podemos olvidar a Juan Pablo Pernalete, a Gerardín Carmona, bueno, a tantos que han sido asesinados por este régimen. Eso no lo podemos olvidar. Generalmente nosotros tendemos a olvidar las cosas rápido en Venezuela porque un suceso extraordinario va tapando a otro y otro. Pero si de verdad queremos que estas cosas no se repitan y haya justicia en el país, pues sencillamente no podemos nosotros olvidar esto que nos ha ocurrido. Memoria, verdad, reparación y justicia para que no vuelva a repetirse. De manera que yo concluiría esta introducción señalando que no habrá, ahora no tendremos ni habrá país mientras tanto no haya justicia con relación a todo esto que se viene dando en Venezuela.
Y tarde o temprano todos estos crímenes tendrán que tener responsables. Y eso, por supuesto, para nosotros es fundamental. Bien, entonces hago esta introducción para ubicarnos exactamente donde estamos hoy, porque el sufrimiento que ha tenido el país con este tema de la represión tan dura, bueno, nos tiene que ubicar nuevamente en que en Venezuela no hay una transición, por lo menos para mí todavía no veo esa transición. El aparato represivo sigue igualito, no ha sido desmontado, ese andamiaje de terror que el régimen estableció durante todos estos largos años, bueno, sencillamente sigue intacto. Y por supuesto, más allá de la captura y extracción de Maduro, bueno, su gente sigue hoy día gobernando en el país, sigue controlando políticamente el país. Bueno, ayer nada más fui a tomar un vuelo a, para Puerto Ordaz desde Maiquetía y bueno, en el aeropuerto estuve por un breve rato allí retenido por prohibiciones que tengo de abordar vuelos. Afortunadamente la cosa se resolvió sin mayores problemas, pero esto lo cito para que vean ustedes cómo estas cosas que son de rutina todavía siguen planteándose en el país. Entonces, ¿dónde estamos hoy en medio de esta lucha que estamos dando? Yo diría que después de la derrota del gobierno interino de Juan Guaidó, nos propusimos echar adelante unas elecciones primarias que nos permitieran no solo la decisión o la determinación de un candidato presidencial electo por los propios ciudadanos en primaria, sino que también nos permitiera tomar una decisión en torno al liderazgo político del país, una dirección política. También someterla, era candidatura y dirección política juntos sometidos a una elección primaria. Y después incluso de saboteos hasta dentro de la propia, de organizaciones de la propia, que formaban parte de la propia unidad. Bueno, echamos adelante ese proceso y todos ustedes saben el resultado, la elección contundente, el respaldo aplastante del pueblo venezolano por María Corina Machado y que, bueno, y la historia, el resto de la historia, ustedes la conocen. Pero definitivamente logramos entonces dar esos pasos para construir y entramos inmediatamente en una épica electoral, una campaña electoral que hicimos contra viento y marea, con todo tipo de obstáculos que pusieron por delante. Donde incluso, bueno, María Corina tuvo que hacer una campaña venciendo todo tipo de muros que pusieron por delante y nosotros que le acompañamos en casi toda la movilización por el país, somos testigos de el acoso, de la persecución, incluso de prisión de parte de sus equipos de trabajo en los estados, los jefes de campaña en los estados y parte del equipo de campaña nacional que tuvo que verse obligado a meterse en la Embajada de Argentina. Todo eso ustedes lo conocen y al final logramos una victoria electoral y política extraordinaria en esas elecciones del año 24, el 28 de julio, con un resultado que no tiene equívocos, irrefutable, comprobado, acta en mano, con más de un 70% de voto favorable para nuestro presidente electo Edmundo González. Y luego de eso, bueno, el golpe de Estado que se dio, porque así lo califico, con el desconocimiento de la soberanía popular por parte de Nicolás Maduro
y de todas sus instancias o instituciones que no son tales, porque sencillamente en Venezuela no hay instituciones libres, sino el control de partido del PSUV, absolutamente de todo, incluido el Consejo Nacional Electoral, que, bueno, secundó el golpe de Estado y el robo, el fraude cometido contra el pueblo venezolano al no reconocer ese resultado electoral. Y luego de eso, todos sabemos, comenzó una cacería represiva como nunca antes habíamos conocido en Venezuela. Nunca antes la habíamos conocido. Se metieron en los corazones, en el corazón de los barrios, en toda Venezuela, buscando un testigo, buscando a alguien que llevó un café a la mesa de votación, buscando a gente que ayudó a formar una cola, a los responsables de centros electorales. Y así se dio, bueno, la situación de racia, llevándose a más de 2.000 personas presas en 2 días y matando a 28 personas en una noche. Todo eso, bueno, dio inicio al final a una lucha de resistencia que eh, llevó a unos a salir del país exiliados, a otros a tener, como el caso de María Corina y en el caso nuestro y de muchos dirigentes nacionales que tuvieron que verse obligados a pasar a la clandestinidad. Incluso dirigentes populares de las parroquias, de los municipios, tuvieron que también pasar a la clandestinidad en los estados porque sencillamente estaban siendo perseguidos. Bueno, luego de todo eso, ¿dónde estamos hoy? ¿A dónde hemos llegado? Luego del 3 de enero, con la captura y extracción de Nicolás Maduro, evidentemente que se abrió, como yo lo digo, una gran puerta, un gran portal que nos ha permitido a algunos salir de la clandestinidad, a otros volver del exilio. Y se ha dado esta posibilidad de estar en superficie, haciendo política en el terreno y bueno, y moviéndonos por el país como estamos en este momento, haciendo distintas actividades a lo largo y ancho de toda Venezuela, la dirigencia de las organizaciones políticas y, por supuesto, la Plataforma de Unidad Democrática a la cual pertenecemos también ha podido salir a la superficie y hacer política más directa, en contacto con la población y de nuevo restableciendo esta plataforma de trabajo político a nivel nacional. Y como les decía al comienzo, aún no estamos en transición, así lo creo. No estamos en transición porque esta gente todavía tiene control político interno y eso dificulta todavía algunas cosas. Y es decir, la dictadura permanece aún en el control político interno del país. Y por eso es que desde el primer día, yo salí a las 2 semanas o a la semana y media después de haberse llevado a Maduro, el 3 de enero, como la semana y media, a la semana salió Alfredo Ramos, también de mi organización política, la Causa R, y a la semana y media salí yo. Y desde el primer momento estamos planteando que a pesar de que acompañamos las 3 etapas estas establecidas por el aliado norteamericano de estabilidad, recuperación y transición, lo que contemplaría una elección presidencial en ese proceso de transición, señalaba de que esto no podía quedar guindado en el aire, que esto tenía que tener establecido unos lapsos que nos permitieran tener certeza de las cosas, de los avances que íbamos a ir teniendo
en dirección a la transición democrática del país. Y bueno, eso no ha sido así y por eso es que insistimos en señalar que tiene que haber un cronograma que establezca certezas de los tiempos para que efectivamente los venezolanos terminen de ponerle fin a esta angustia que tienen en la actualidad de no saber exactamente cuándo vamos al proceso electoral presidencial. Porque en la medida que esto se retarda, bueno, Delcy Rodríguez no es mocha, y todos esta gente, estos criminales del PSV que son expertos en el engaño, que son expertos en la manipulación, están desarrollando un plan. Yo diría que cada tiempo que pasa, cada día que pasa, ellos lo usan para fortalecerse. Y de allí esa suerte de sumisión que presentan, que los coloca como unos bien mandados, obedientes, como dice Trump, que es Delcy, pero todo esto no es gratuito. Esto tiene el propósito de prolongar lo más que puedan el tiempo en esa presidencia interina y, por supuesto, ir trabajando con sus aliados, que son los alacranes, que son los normalizadores que existían antes del régimen y que ahora también trabajan, que son esos cohabitadores que incluso ya nos guardan la forma y anuncian públicamente que aquí las elecciones presidenciales tienen que ser el 2030 y que el 2028 tienen que ser, bueno, regionales, municipales, y yo creo, bueno, que en la medida en que el tiempo pase y no se anuncie un cronograma y no se establezca el tipo de elección, bueno, esta gente va a continuar trabajando en dirección y en beneficio de su propio plan. Y aquí debe estar claro que para que ocurra una transición hacia la democracia, la elección que tiene que convocarse es la elección presidencial. Y aquí no podemos caer en el truco de que, bueno, para que las cosas vayan marchando poco a poco, primero son las alcaldías, concejales, gobernaciones o cosas por el estilo. Eso no tiene ningún sentido mientras persista esta dictadura que sigue existiendo. Por lo tanto, ponerle fin a la dictadura tiene que ver concretamente con la convocatoria a elecciones presidenciales. Por eso en la actualidad yo critico la dirigencia política que anda movilizándose, sí, todo está bien, pero lo están haciendo en el formato de elecciones regionales, poniendo los caballos detrás de la carreta. Entonces, esto no lo comparto y lo critico abiertamente porque creo que no podemos caer en un error como ese. Entonces, elecciones presidenciales es para nosotros lo fundamental. Y yo, bueno, todo esto que he señalado no me va a quitar el optimismo. Yo soy optimista y no por, por, por actitud o una condición anímica, sino porque las cosas que tenemos delante, las herramientas que tenemos, me permiten afirmar que nosotros vamos definitivamente hacia una transición democrática y a ponerle fin a esta dictadura. Primero, porque hay un pueblo que no se ha rendido, que está allí luchando firme a pesar de haber transcurrido 27 años, que está allí y en resistencia ha continuado dando la pelea. Un pueblo que está determinado a vivir en democracia, a vivir en democracia. Yo creo que hay una idea que transversaliza a todos los venezolanos, que es la idea de vivir en democracia. Señor Eso es Velázquez, como un le compromiso queda un social que minuto, por tienen favor. todo el pueblo venezolano, de que al lado de cualquier avance económico o cualquier otro tipo
de estabilidad que podamos tener desde el punto de vista económico o mejora, bueno, eso nunca será posible ni generará la estabilidad necesaria hasta que no contemos con democracia. Eso lo ha determinado incluso el último estudio de opinión que se ha hecho, donde definitivamente los venezolanos están claros en que democracia es necesario y determinante para poder contar con estabilidad política, para poder contar con crecimiento, desarrollo económico e inversión desde el punto de vista sostenible, real, con Estado de Derecho, con robusto legalidad, con robusta legalidad en el país, con instituciones públicas independientes, autónomas, bueno, todo eso, con un sistema de justicia confiable que efectivamente dé garantías de seguridad jurídica para todos los efectos. Vale para la inversión y vale también para los trabajadores y toda la sociedad en Venezuela. Porque un trabajador, así como la inversión privada requiere de un Estado de derecho, de seguridad jurídica, también los trabajadores que hoy han sido afectados, que no tienen salario, que no se les respetan sus contrataciones colectivas, que no tienen derecho a la seguridad social, que no tienen derecho prácticamente. Desapareció la ley del trabajo en Venezuela y que para que todo eso se retome también requerimos de la seguridad jurídica que requiere el capital para la inversión en Venezuela. Entonces, para nosotros es entonces fundamental la necesidad de que lo antes posible se establezca el cronograma electoral y para ello, bueno, hemos establecido una agenda de lucha a lo interno que tiene que ver con ese cronograma electoral del cual estoy hablando, pelear por eso y para lo cual habrá que hacer la presión a lo interno necesaria y bueno, es una responsabilidad que tenemos nosotros que estamos aquí dentro en el país y que hemos asumido con toda integridad. Pues. La presión necesaria para lograr efectivamente que se establezca ese cronograma electoral. Yo diría que estableciéndose el cronograma electoral estaríamos propinándole ya de antemano otra derrota política a la dictadura. Igualmente, señor el Velázquez, tema de los presos políticos, ayer anunciaron... Señor Velázquez, le queda un minuto, su tiempo ya está terminando, por favor. Sí, bueno, por eso estoy cerrando con el tema de la agenda, el tema del desmontaje del aparato represivo y la libertad de todos los presos políticos, el retorno de María Corina Machado, que es igualmente parte de nuestra agenda política con la consigna Venezuela te espera, que solo su anuncio genera también internamente presión para el propósito de lo que hemos señalado. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la unidad nacional y el acuerdo nacional sobre el cual estamos trabajando para los efectos del cambio y el retorno a la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos al señor Andrés Velázquez y su conferencia Venezuela hacia la conquista de la libertad. A continuación, en la sección de comentarios, invito al doctor Armando Arratia. El doctor Arratia es un destacado abogado, fue fiscal, fue juez también en la República de Venezuela, presidente del Circuito Judicial del Estado de Miranda. También ha sido profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Santa María. Ha escrito libros como por ejemplo El Código Orgánico Procesal Penal. Es presidente también del partido COPEI y es un miembro muy activo y reconocido acá en Miami de la oposición venezolana. Bienvenido, doctor Arratia. Gracias. Muy buenos días. Para mí es un inmenso honor compartir con este panel de lujo
y sobre todo con la plataforma democrática de la exposición realizada por nuestro gran amigo Andrés Velázquez. Mi primer punto va directo para buscar esas elecciones lo más rápido posible. Es la disolución del Congreso. Todos sabemos que existen antecedentes históricos de la elección del usurpador que ya abandonó, fue extraído en tiempos ya del 3 de enero y cumplió el primer paso, que fue el cese de la usurpación, aquellos 3 puntos que Trump dejó en agenda y no se pudo cumplir, se empezaron a cumplir. ¿Por qué voy a la disolución del Congreso? Porque es la única manera de acabar para poder reinstitucionalizar al país. Un Consejo Nacional Electoral nuevo, un Poder Judicial nuevo, un Poder Legislativo nuevo y poder arrancar. Esto lo podemos lograr a través de la presión internacional. Y dado los acontecimientos que han venido ocurriendo últimamente, sobre todo con la tragedia que vive y enluta en estos momentos al pueblo venezolano, con la muerte de la señora Carmen Navas, que no podemos dejarlo atrás ni dejarlo de decir, y de su hijo Víctor Quero. Esto ha acelerado el proceso. La presión en el régimen es inevitable. El régimen se levantó el día de ayer dando 300 libertades. Y esas 300 libertades quiere decir que hay miedo, que hay presión. Coincido con Andrés Velázquez en que tenemos que ir a un proceso electoral inminente, rápido y preciso. La llegada de María Corina a Venezuela es eminente. Tiene que ser ya, pero en las condiciones más favorables posibles para poder reordenar el país. Voy a hacer esta denuncia muy directa porque estoy convencido que alrededor de los centros penitenciarios y los centros de tortura hay cementerios de personas muertas de la oposición que todavía no aparecen. Y hago esta denuncia abierta para que empecemos a jorungar sobre estos elementos. Estos cementerios de entierros de personas que dieron su vida por la libertad, es necesario investigarlo para llegar al fondo de la verdad de toda esta tragedia humana que significó el chavismo. Quiero coincidir también con Andrés Velázquez en el punto del golpe de Estado. Lamentablemente, algunas personas manejaron con sutileza el robo de las elecciones y dieron un discurso muy suave, como muy ligero. Una vez que se consuma el fraude y una vez que el usurpador tomó el poder, no olvidemos que con el apoyo de el estamento militar en ese momento, ese grupo, no es todo el estamento militar, ese grupo tomaron el poder por la fuerza, desconociendo un resultado electoral. Y eso se llama golpe de Estado. Por último, quiero hacer hincapié en que no podemos bajar la lucha. No podemos perder la esperanza, perder la alegría. Hagamos de Carmen Navas, de Víctor Quero, de Brito y de todas aquellas personas que han dado su vida por la libertad de Venezuela un símbolo
para recuperar nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ratia. A continuación invito a tomar la palabra al señor Alexis Ortiz. El señor Ortiz es un reconocido comunicador acá en Miami, fue parlamentario, también fue alcalde y es escritor en varios medios. Actualmente vive acá en Miami. Bienvenido, señor Ortiz. Bueno, como es de rigor, debo comenzar por agradecer al Instituto Interamericano por la Democracia haberme invitado a participar en esta reunión tan provechosa y con estos compañeros de panel tan destacados, tan lujosos. Me cuesta trabajo encontrar alguna diferencia con la exposición que ha hecho nuestro querido amigo Andrés Velázquez, porque realmente siento que ha estado muy atinado en todo lo que ha dicho. Lo que me interesa para comenzar es destacar la personalidad de Andrés, porque en estos tiempos de hegemonía de la antipolítica, de distorsión en tal sentido, es muy importante destacar a los políticos decentes, confiables, perseverantes, indómitos, que no se han rendido en la lucha por el rescate de la democracia venezolana, ultrajada por la narcodictadura de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez y su hermanita, la corrupta Cilia Flores. Es muy importante, pues, comenzar por hacer este remarque que nos llama a que la gente entienda que la política es un servicio público, que la política es una expresión altísima del amor al prójimo y que no puede seguir siendo despreciada. El otro comentario que quiero hacer tiene que ver con un hecho muy singular. En estos 27 años de narcodictadura que ha arruinado al país política y económica y moralmente, nosotros por fin tenemos un líder que no es producto de negociaciones burocráticas, sino que es producto de la voluntad del pueblo, de la voluntad inapelable del pueblo, y esa líder es María Corina Machado, designada, escogida, esa líder legítima por el pueblo venezolano. La transición en Venezuela, coincido con Andrés Velázquez en que no estamos viviendo una transición todavía, la transición en Venezuela consiste en que se hagan unas elecciones presidenciales, porque ya los venezolanos democráticos, en búsqueda de una solución rápida, hemos llegado incluso hasta admitir que hay que hacer nuevas elecciones, a pesar de que Venezuela tiene un presidente legal electo por el pueblo, que es Edmundo González Urrutia. Pero hemos llegado a hacer esa concesión porque no queremos enemistarnos con el realismo político y entender que lo que garantiza precisamente una transición es que haya unas elecciones presidenciales, no una lluvia, no una catarata de elecciones, sino unas elecciones presidenciales para comenzar a resolver el problema que está viviendo el país. En esas elecciones presidenciales ya, eso es como decía García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, ya en esas elecciones presidenciales sería la crónica de una nueva vida anunciada, que es la presidencia de María Corina Machado, que es lo que queremos la inmensa mayoría de los venezolanos. Y eso hay que protegerlo. María Corina tiene que regresar al país, María Corina tiene que ejercer su liderazgo, no puede seguir siendo víctima del fuego amigo en Venezuela y en Estados Unidos, y hay que reconocer que ese es el liderazgo que Venezuela quiere y necesita en este momento. Y quiero terminar esta breve intervención haciendo otro reconocimiento a Andrés Velázquez, a Alfredo Ramos, a la gente que dirige la causa R, porque los partidos son necesarios también para la reconstrucción de Venezuela, los partidos respetables y serios como la causa R. Un partido, por cierto, fundado por un venezolano que no ha tenido el reconocimiento que se merece y que hay que promover ese reconocimiento, que fue Alfredo Maneiro. De tal manera, pues, que muy contento de haber participado en esta reunión y con María Corina y con la democracia venezolana hasta el final. Muchas gracias, señor Ortiz. A continuación, invito a tomar la palabra al señor Omar González. El señor González fue gobernador del estado de Bolívar,
Fue congresista también venezolano entre los años 2014 y 2019. Es un muy reconocido escritor, político, periodista, y hay que recordar algo importante: fue uno de las personas que estuvieron presas en la embajada argentina en Venezuela. Bienvenido, señor González. Muchas gracias por la gentil invitación de los directivos del Instituto Interamericano para la Democracia. Y un saludo muy cordial a Andrés Velázquez, mi amigo personal, mi paisano. Tuve el honor de ser el que le entregó la gobernación del Estado Bolívar después de una justa democrática realizada en ocasión de elegir a los gobernadores de Estado. Y desde ese momento, bueno, hemos cultivado una vieja amistad. Todavía me resuena en el oído y en la mente una frase que dijo y que repitió Alexis Ortiz, otro entrañable amigo, que es que Venezuela no está en transición. Y efectivamente, los venezolanos estamos atravesando y estamos viviendo el derrumbe estrepitoso de un régimen que se devora a sí mismo. Los últimos acontecimientos hablan por sí solos. Hace pocos días leía una declaración del presidente de los Estados Unidos señalando públicamente que le había dado instrucciones a Delcy Rodríguez para que liberara a los presos políticos. Y ayer, por ejemplo, vimos con alborozo la liberación de 3 funcionarios policiales que tenían 23 años presos en las inmundas cárceles del chavismo. 23 años presos, 3 agentes de policía inocentes. Y con ellos otros 20 perseguidos políticos que también fueron liberados ayer. A pesar de que el hermano de Delcy Rodríguez, quien funge de presidente de la espuria Asamblea Nacional, hablaba de 300 liberaciones. Pero en todo caso, se ejecutaba otra orden de Washington por parte de Delcy Rodríguez. Otros hechos también han sacudido a la opinión pública. La entrega abierta de Alex Saab y las excusas dadas por sus camaradas Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, de que tenía una cédula falsa y un comunicado del SAIME, que es el organismo que entrega las identidades en Venezuela. El pasaporte también se lo entregaron, la designación de diplomático de Venezuela, la designación de ministro plenipotenciario de comercio y el jefe de aquel programa absolutamente abyecto de las bolsas CLAP que compraban alimentos ya en estado de descomposición para entregárselos al hambriento pueblo venezolano. Lo entregaron y está aquí en Miami, ya bajo la custodia de los agentes federales. Y en la lista figuran, ya en la mira telescópica del régimen, otros altos jerarcas del chavismo. Se están devorando entre ellos mismos. Nadie confía en nadie, ¿no? Y se habla de Diosdado Cabello, se habla de Nicolásito, el hijo de Maduro, se habla el fiscal de la dictadura, con un grillete en el tobillo, Tarek William Saab, y Tarek el Alzami, que fue el vicepresidente y presidente de PDVSA, acusándolos de cuánta corrupción hay. Todos estos acontecimientos nos permiten ser también optimistas. Y lo que pasa en el mundo, que el peón de oro del chavismo, como es José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, que ayer fue imputado precisamente por corrupto, por haber servido de peón de oro de Maduro y de Chávez, fungía de mediador y lo que estaba era lucrándose en una avaricia insaciable que acabó de destruir y saquear al país. Y con él seguramente caerán otros miembros de ese socialismo depredador
que también afecta a España. Pedro Sánchez y su gabinete, implicados en todas estas cosas. Ayer allanaban las oficinas de Jesús Rodríguez, de Rodríguez Zapatero. A mí me cupo la responsabilidad hace unos años en la Asamblea Nacional de solicitar, y fue aprobado, que fuera declarado persona no grata para los venezolanos, porque sabíamos que estaba metido hasta los tuétanos en la corrupción y en el saqueo de Venezuela. Todos estos son acontecimientos importantes que tenemos que tener en cuenta. Y la peregrinación esa que está realizando Delcy Rodríguez no es más que una campaña electoral disfrazada, desesperados por lograr la impunidad y tratando de ganar tiempo, como ha sido siempre su estrategia. Yo celebro que Andrés Velázquez haya concurrido a este foro tan importante para América Latina y para los Estados Unidos, como es esta institución, el Instituto Interamericano para la Democracia, porque su voz siempre ha sido, como se ha dicho acá, una voz recia, que no se ha rendido, un defensor de la clase de los trabajadores, y él ha salido a la vanguardia en este momento en que Venezuela, los venezolanos han perdido el miedo a luchar por la decisión inevitable de convocar un proceso electoral para escoger que el pueblo venezolano sea el que decida el destino de Venezuela y no otras instancias, a través de unas elecciones libres, transparentes, verificables, elecciones presidenciales, que es lo que exige y necesita el pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. A continuación, invito a tomar la palabra al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de Presidencia, de Gobierno y de Defensa de la República de Bolivia. Es un destacado escritor en varios medios por las causas de la defensa y la libertad y es el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias. Esta es la tercera conferencia de un ciclo que el Inter-American Institute for Democracy dedica a Venezuela. La conferencia de don Andrés Velázquez, un reconocido líder democrático, obrero, trabajador, representante de los sectores populares de Venezuela, que obviamente durante este siglo ha sido víctima de la persecución, del maltrato, de la violación de los derechos humanos perpetrada por el principal satélite de la dictadura cubana del socialismo del siglo XXI, el régimen venezolano. Felicito a don Andrés por su valentía constante y por la lucha permanente por la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Y felicito también a los expositores que nos han acompañado hoy día, todos venezolanos, Beatriz Rangel, Armando Arratia, Alexis Ortiz y Omar González, que nos han presentado diferentes enfoques que conducen a un solo lugar. Que yo quiero resumir con la frase que en Venezuela hoy se está jugando el futuro de la libertad de las Américas. Así como hace más de 26 años se empezó a jugar la desgracia de las Américas, cuando llegó a la presidencia Hugo Chávez y de inmediato auxilió a la dictadura agonizante de Cuba para generar este monstruo que oprimió no solamente a Venezuela, sino a las Américas durante todo este tiempo. Ahora en Venezuela, en el lugar donde empezó la tragedia, se ha revertido esa situación y el hito más importante de aquello ha sido la lucha constante, permanente y decidida del pueblo venezolano para recuperar su libertad, que a través de los años ha concatenado una serie de hechos que incluyen el gran triunfo electoral de la oposición liderada por María Corina Machado, pero que han generado la reacción de la democracia más importante del mundo, que hoy día tutela
el desmantelamiento de la dictadura en Venezuela. El hito que ha coronado aquello ha sido el apresamiento y sometimiento a la justicia del hoy día reo Nicolás Maduro, que marca el proceso de desmoronamiento de un sistema de crimen organizado instituido en torno al concepto de lo que es el narcoterrorismo y que no es política. Sostengo que en Venezuela, que del futuro de Venezuela depende el futuro de las Américas, de la libertad de los pueblos de América, de todo el hemisferio, porque del resultado de este desmontaje del sistema criminal depende lo que está pasando en Cuba. Cuba está bajo ultimátum, después del 3 de enero en que capturaron a Maduro. Y va a tomar días o semanas que esa dictadura escoja entre el camino de Maduro o un camino diferente, pero para un solo destino, devolverle la libertad al pueblo cubano. Estamos viviendo esos momentos históricos. Su satélite, todavía activo, que es Nicaragua, bajo una presión directa y con sanciones crecientes. En cuanto Cuba recupere la libertad, el pueblo nicaragüense recuperará la suya casi de inmediato. Bolivia, que ha cambiado de presidente y que el presidente ha tomado el gobierno pero no el poder, hoy día está bajo acoso de un golpe de Estado por falta de una agenda democrática. Y tenemos que aprender de todo esto, porque ahí hay que incluir al Ecuador, que fue sacado de las dictaduras del socialismo del siglo XXI por el presidente Lenín Moreno, pero que hoy día bajo el mando del presidente Noboa está librando las últimas batallas durísimas para el desmantelamiento del narcoestado y del crimen organizado. Si nosotros miramos este camino de lo que es Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, y vemos Venezuela, podemos darnos cuenta de la inmensidad del desafío que supone lo que la gente llama transición, que representa, bajo diferentes acepciones, simplemente el hecho de recuperar la libertad, de recuperar la democracia con sus 5 elementos esenciales, que son libertad, derechos humanos, Estado de Derecho, separación e independencia de poderes, libre actividad política y elecciones libres y justas. Eso es lo que quiere el pueblo venezolano. Pero yo sostengo, y este es otro concepto que quiero repetir, que en Venezuela hay que ejecutar la transición desde el poder. Lo que estamos viendo hoy día es un proceso tutelado de desmantelamiento del crimen organizado, del narcoestado, del narcoterrorismo en Venezuela. Y el gran experimento, nunca antes visto, de los Estados Unidos es el desmontar el narcoestado y el crimen organizado a través de sus propios delincuentes. Porque la dictadora suplente que está en ejercicio, la señora Delcy Rodríguez, debe tener tantos o más delitos cometidos como su jefe inmediato, que es el reo Nicolás Maduro. Pero hoy día es operativa a la función de recuperar la democracia en Venezuela, porque está cumpliendo una agenda, que a veces es pública, de empezar a avanzar en reponer las condiciones para permitir la democracia. Ahora, ahí hay un juego de espacio y tiempo, cosa en la que también quiero insistir. La estrategia del castrismo, del castrochavismo, que ahora aplica Delcy Rodríguez, es la de ganar tiempo a cambio de ceder espacio. ¿Y ceder espacio qué quiere decir? Sacar al ministro de Defensa y volverlo ministro de Agricultura, sacar al fiscal de la situación de sicario contra los derechos humanos y meterlo en otro lado. Lo último que ha hecho es entregar a Alex Saab y va a seguir cumpliendo, liberar los presos, pero ganando la mayor cantidad de tiempo posible. Mientras la oposición y los dirigentes políticos se ensartan en una serie de exquisiteces para exigir la transición, que cambien el órgano electoral, que cambien los jueces, o sea, le dan más elementos para ganar más tiempo a Delcy Rodríguez. Por eso, el otro concepto en el que yo quiero insistir,
es que las elecciones deben ser inmediatas, deben ser este año y deben ser en las condiciones actuales. Sin condiciones de perfidia y de crimen gravísimas, con la dictadura funcionando en pleno, con María Corina que fue inhabilitada y tuvo que inventarse 2 suplentes, con la imposibilidad de transitar por las rutas públicas, de alojarse en hoteles, de tener acceso a la prensa, con persecución y represión plena operada por los cubanos, asesorada por los iraníes, con los rusos y los chinos metidos ahí, el pueblo venezolano ganó una elección y pudo hacer control electoral. Ahora que esa Venezuela está bajo tutela de los Estados Unidos y que la represión ha perdido las garras, ¿por qué no pueden ganar una elección en las condiciones actuales? ¿Para qué necesitan ensartarse y tropezar en el nombramiento de nuevos órganos o jueces electorales, dándole más tiempo a la dictadura agonizante, que es lo que quiere? ¿Para qué necesitan más procesos que no sea el de una agenda corta, con elecciones en las condiciones actuales, para que María Corina Machado gane la elección, que es lo que el pueblo venezolano quiere, y lidere la transición desde el poder con un gobierno de unidad nacional, con una agenda de reposición democrática? O sea, no perdamos el tiempo exigiendo sutilezas que le convienen a una dictadura que quiere tardar en irse, porque cuanto más tiempo gana Delcy Rodríguez y su banda criminal, más posibilidades tienen de negociar impunidad, más posibilidades tienen de encubrir sus crímenes y más posibilidades tienen de usar ese dinero que ahora ha vuelto a ser del pueblo venezolano, dirigido por los Estados Unidos, para ganar popularidad. Están en campaña electoral, están en campaña de cambio de imagen, con el dinero que Estados Unidos le ha quitado de las manos a la subversión, a la conspiración, al crimen transnacional que estaba sostenido por el pueblo y el petróleo venezolano, y que ahora va a empezar a entrar a Venezuela, pero que no entre para que Delcy Rodríguez haga campaña y aparezca ganando una popularidad que le permita mantener una cuota política en el Congreso para defender el crimen organizado. Que no pase lo que ha pasado en la Argentina, lo que está pasando en la Argentina, donde los Kirchner mantienen una cuota de poder y de presencia política que les permite proteger el crimen organizado y presionar sobre los gobiernos. Que no pase lo que está pasando en Bolivia, donde llega el presidente Rodrigo Paz, toma el gobierno, no toma el poder, y quien tiene el poder es un sistema que él no ha tocado en 6 meses y que ahora lo quiere derrocar. Entonces, la transición desde el poder, elecciones ya, y María Corina a Venezuela a hacer lo que sabe hacer en unas condiciones que son 1000 veces mejor en las que ganó las elecciones para González Urrutia. Y no olvidar que de lo que pasa en Venezuela depende el futuro y la libertad de las Américas. Muchas gracias, doctor Berzaín. Con eso concluye la conferencia Venezuela hacia la conquista de la libertad por Andrés Velázquez. Damos las gracias a quienes nos acompañaron acá en las oficinas del instituto y a través de las redes sociales. Un buen día.